El pasajero que nunca bajó. Era 2019, tenía 28 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia en el sur de la Ciudad de México. Mi vida era bastante rutinaria. No tenía mucho tiempo libre, pero siempre encontraba un respiro en los trayectos del metro. Como muchas personas que viven en esta ciudad, mi día comenzaba en la estación de Tláhuac, donde tomaba la línea 12 todas las noches para volver a casa. Era una rutina que ya conocía bien, y como siempre, el ambiente del metro era el mismo. El murmullo de las conversaciones, el sonido del tren en los rieles y el aire cálido y un poco húmedo que se filtraba por las ventanas. Nada fuera de lo común. Hasta que empecé a notar algo raro. Al principio no le di importancia. Cada noche, a la misma hora, un hombre subía en la estación de Zapotitlán. Tenía la misma apariencia, cabello corto, de unos 40 años, piel morena clara, y vestía un chaleco oscuro con una camiseta gris. Siempre se sentaba cerca de la puerta y aunque había otros asientos vacíos, él parecía preferir mirar las puertas sin moverse mucho. Lo más extraño fue que, independientemente de si el tren estaba vacío o lleno, él nunca se bajaba. Siempre iba conmigo, y no importaba si era tarde o temprano, si la estación estaba vacía o llena de gente. Él seguía allí, inmóvil, con la vista fija en las puertas. Recuerdo que al principio pensé que tal vez solo era un hombre que tenía un trayecto largo, o que quizás le gustaba observar la ciudad desde el tren. Pero con el paso de los días, algo no me parecía bien. No podía dejar de sentir que había algo extraño en él. Algo que no podía identificar del todo. Al principio traté de no prestarle mucha atención. Después de todo, en el metro es fácil distraerse con la multitud y con los propios pensamientos, especialmente después de un largo día de trabajo. Pero con el tiempo empecé a notar detalles cada vez más extraños. A veces, cuando el tren hacía una parada en alguna estación, la gente se apresuraba a bajar o subir, pero él nunca se movía, nunca bajaba, nunca se levantaba de su asiento. Lo observaba de reojo, pensando que tal vez era algún tipo de comportamiento peculiar, pero lo que me inquietaba era que, en más de una ocasión, sentí que me miraba. No en el sentido convencional de mirar a alguien, sino como si me estuviera observando a través de una ventana invisible. Unos ojos que parecían fijos en mí, sin desviar la mirada ni un segundo. Fue una sensación incómoda que no me dejaba tranquila, pero pensaba que solo era paranoia mía, hasta que una noche todo cambió. Esa noche el tren estuvo parado más de lo habitual en un túnel. Las luces parpadearon un par de veces antes de estabilizarse y el sonido del tren se desvaneció, dejando solo el eco del ambiente. Estábamos en medio de la oscuridad, el aire denso y cálido. Mi instinto fue mirar al hombre como siempre lo hacía, pero esa vez algo me hizo sentir que necesitaba mirarlo con más atención. No sé por qué lo hice. Tal vez porque la quietud del momento me hizo más consciente de su presencia, o porque algo en sus ojos me estaba perturbando más que nunca. Miré su reflejo en la ventana frente a mí, esperando ver su cara, sus ojos fijos en el espacio como siempre, pero lo que vi no era él. Lo que vi en el reflejo no era él. En lugar de su rostro vi nada, un vacío absoluto. No era como si su rostro se hubiera borrado o difuminado, no. Era como si el espacio donde él debería estar estuviera vacío, como si su figura se hubiera desvanecido por completo, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y miedo. Mi respiración se aceleró, y por un segundo pensé que estaba imaginando cosas. Pero entonces algo aún más extraño sucedió. Los otros pasajeros, que en su mayoría eran desconocidos, ni siquiera parecían notar que estábamos parados en medio del túnel, ni mucho menos que el hombre ya no estaba en su asiento. Todos parecían absortos en sus propios mundos, como si nada raro estuviera pasando. Miré hacia todos lados,
tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez el hombre había bajado en alguna de las estaciones antes de que me diera cuenta, pero algo en mi estómago me decía que no era eso lo que había sucedido. El tren volvió a moverse con un ruido sordo, y la oscuridad del túnel se desvaneció lentamente, dejando paso a las luces de las estaciones que comenzábamos a atravesar. A medida que el tren avanzaba, el sentimiento de inquietud aumentaba. El hombre, aquel ser extraño que había estado en el tren todas esas noches, había desaparecido, o al menos eso era lo que pensaba. Pero algo en mi interior me decía que, de alguna manera, todavía estaba allí, vigilándome. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había visto, o más bien, en lo que no había visto. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo había sido producto de la oscuridad y de la tensión acumulada de una jornada agotadora. Pero algo no dejaba de rondar en mi mente. Decidí seguir viajando en la misma línea, como siempre, en mi horario habitual. Me dije a mí misma que no iba a dejar que esa experiencia me controlara. Pero en lo más profundo sabía que algo extraño había sucedido, algo que no tenía explicación. Y entonces, después de una semana, lo vi de nuevo. El hombre estaba allí, en su lugar, exactamente donde siempre se sentaba, con la misma camisa gris, el mismo chaleco oscuro. Pero esta vez algo estaba diferente. Su mirada estaba vacía, fija en las puertas, pero sin un destello de vida en sus ojos. Lo miré discretamente, temerosa de que él me viera observarlo. Su figura parecía aún más extraña esa noche, como si su presencia fuera más tenue, como si no perteneciera a ese espacio. En un momento, una ráfaga de aire frío cruzó el vagón y sentí como si algo se deslizara a mi lado. Volví la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Solo a los pasajeros dormidos, al conductor manejando sin prisa. Pero ese aire frío no se me iba. De alguna forma, lo sentí profundamente en los huesos. Me costó mucho deshacerme de la sensación de que estaba siendo observada. Como si el hombre no se hubiera ido nunca, como si él estuviera esperando a que yo volviera a mirarlo. El siguiente día, decidí tomar una ruta diferente, un cambio pequeño en mi rutina, solo para ver si la sensación de inquietud desaparecía. Pensé que si dejaba de tomar ese mismo tren, podría liberarme de esa pesadilla que se había apoderado de mi mente. Sin embargo, la tarde siguiente, cuando volví a tomar la línea 12, me encontré con algo que me heló la sangre. Al subir, lo vi. El hombre estaba ahí otra vez, pero esta vez algo era aún más perturbador. No estaba sentado cerca de la puerta como siempre. No, él estaba de pie, en el centro del vagón, inmóvil, con la mirada fija en los pasajeros. Ninguno de ellos parecía notar su presencia, y los pocos que se miraban entre sí no se detenían a observarlo. Yo, sin embargo, no pude evitarlo. Mis ojos se clavaron en él, y en ese momento sentí como si el aire dejara de circular a mi alrededor. No podía apartar la mirada, y un nudo en mi estómago comenzó a formarse. Fue entonces cuando, por un segundo, él me miró. Su mirada no fue como las anteriores. No era vacía, ni fija en las puertas, ni perdida en el vacío. Esta vez fue directa, como si me estuviera viendo realmente. No pude soportarlo más. Mi cuerpo reaccionó por instinto y, sin pensarlo, me bajé en la siguiente estación, aunque no era mi parada habitual. El tren siguió su camino mientras yo caminaba rápidamente hacia las escaleras. Podía sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, el miedo apoderándose de mí. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente me dijo que no había escapado del todo, que de alguna manera él seguía allí, viéndome, como si no pudiera escapar de su presencia, de su fijación. Pasaron varias noches antes de que me atreverá a tomar la línea 12 nuevamente. El miedo seguía rondándome, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. No podía dejar que ese hombre o esa presencia me ganaran.
Decidí tomar el tren en mi horario habitual, como si nada hubiera pasado. Subí al vagón, pero algo era diferente esa vez. La atmósfera dentro del tren estaba extrañamente pesada, como si la tensión se hubiera acumulado con cada viaje anterior. La misma gente estaba allí, pero de alguna manera todo parecía más opaco, más distante. Me senté cerca de la ventana, intentando no mirar a los demás pasajeros, intentando no pensar en el hombre. Pero lo inevitable sucedió. Lo vi, al fondo del vagón, inmóvil como siempre. Esta vez, no estaba en su asiento habitual, sino que estaba justo frente a mí, a unos pocos metros. Su mirada no estaba fija en las puertas ni en el pasillo, sino directamente en mí. Mi respiración se aceleró al instante. Intenté mirarlo de manera furtiva, esperando que esta vez fuera solo una ilusión o una mala interpretación, pero lo que vi me heló la sangre. Sus ojos no eran ojos humanos, o al menos no lo parecían. Eran completamente oscuros, como dos abismos, vacíos de vida. En ese instante, la luz del tren parpadeó, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera espeso, como si algo o alguien me estuviera atrapando. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si nunca se baja porque no es real? El tren comenzó a frenar suavemente mientras nos acercábamos a la estación siguiente. Cuando el tren se detuvo por completo, fue como si el hombre se desvaneciera de la nada. Al mirar hacia donde él había estado, ya no estaba allí. No había señales de él, como si nunca hubiera existido. La ansiedad me consumió y, sin pensar, me apresuré a bajar del tren antes de que la puerta se cerrara. Esa fue la última vez que lo vi, o al menos eso creí. Durante semanas tomé el metro con una sensación constante de miedo, siempre mirando a mi alrededor, esperando verlo aparecer nuevamente. Nunca más lo vi en la línea 12, pero esa experiencia dejó una marca en mí que no pude borrar. Algo dentro de mí sabía que ese hombre, o lo que sea que haya sido, aún me estaba observando. Me di cuenta de que el miedo no estaba en lo que veía, sino en lo que no veía, en las veces que sentí su presencia sin que estuviera físicamente allí, en las veces que su sombra me perseguía sin que él se mostrara. Pasaron meses, y aunque mi vida siguió, una parte de mí nunca dejó de preguntarse si aquello había sido real o si algo más oscuro y extraño estaba ocurriendo en esa línea del metro. Hoy, mientras escribo esto, todavía no entiendo qué sucedió. Algunas noches, al dormir, siento que alguien está cerca, que me observa, pero cuando abro los ojos, no hay nada. El miedo a veces regresa, y me pregunto si el hombre de la línea 12 sigue esperando en el tren, observando a otros pasajeros como lo hizo conmigo. Tal vez nunca lo sabré. Tal vez esa es la verdad más aterradora, que hay cosas que no podemos comprender, que nos rodean, invisibles y vacías, y que solo algunas personas tienen la suerte o la mala suerte de percibirlas. Nunca he vuelto a tomar la línea 12 a la misma hora que antes, y aunque sigo tomando el metro, el recuerdo de esa experiencia siempre está conmigo. Me pregunto si alguna vez alguien más verá al hombre que nunca se baja. El conserje de las estaciones cerradas. Mi nombre es Daniel, y en ese entonces trabajaba como personal de limpieza en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Era principios del 2022, y la línea había estado parcialmente cerrada por problemas técnicos que nadie quería hablar demasiado. Por si fuera poco, la estación en la que me asignaron a trabajar era una de las más afectadas, la que nunca recibía pasajeros desde que se cerró parte del tramo. Yo, que nunca había tenido miedo de nada, acepté el trabajo sin pensarlo mucho. Nadie me dijo explícitamente que esa estación estaba fuera de servicio, pero al parecer solo yo tenía que hacer la limpieza a esas horas extrañas de la noche, cuando el metro ya no circulaba. Lo que en principio me pareció una tarea tranquila,
pronto se transformó en algo extraño, casi inquietante. Las primeras semanas todo parecía normal. Me levantaba tarde, tomaba el último tren hacia esa estación vacía y me ponía a trabajar sin prisa, solo acompañando el eco de los pocos sonidos que se escuchaban por los pasillos. Sin embargo, una noche algo cambió. Estaba limpiando el vestíbulo de la estación cuando empecé a escuchar lo que pensé que eran pasos, leves, casi imperceptibles. Al principio lo ignoré, pero mientras más limpiaba, más claros se volvían esos ruidos. No era posible, pensé. Nadie podría estar allí. Estaba cerrado. Ya no había trenes, no había gente, pero los pasos continuaron y no estaba solo en la estación. No fue solo eso. A medida que los días pasaban, los ruidos se volvían más intensos. Al principio era solo un leve arrastre, como si alguien caminara con pasos cautelosos, pero luego se transformó en algo más. Empecé a escuchar susurros, conversaciones ininteligibles que venían de algún lugar profundo de los túneles. Decía para mí mismo que no podía ser. La estación estaba desierta. No había trenes, no había pasajeros, y mucho menos gente que hablara en esos pasillos vacíos. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Era como si me observaran desde las sombras, como si hubiera algo, alguien, que estaba esperando en las entrañas del metro. Una noche, después de escuchar los ruidos y susurros con mayor claridad que nunca, decidí investigar. Me armé de valor, tomé mi linterna y empecé a caminar hacia el andén, donde los trenes solían estar estacionados. Algo me decía que no debía hacerlo, pero no podía dejar de preguntarme si estaba imaginando todo aquello o si realmente algo extraño ocurría. Mi linterna iluminaba apenas lo suficiente para ver los contornos de las paredes, el suelo gastado y las señales de emergencia que nunca se apagaban. Al llegar al andén, algo me congeló. A lo lejos, vi una figura. No era una persona que caminara, sino que estaba quieta, como si esperara algo. La figura estaba allí, inmóvil, justo en el extremo del andén, como si fuera parte del entorno, una sombra más entre las paredes grises y desgastadas. No podía ver con claridad si era un ser humano o algo más, pero sentí un nudo en el estómago, una sensación extraña que nunca había experimentado. Llamé con voz baja, casi como si temiera romper el silencio que había caído en ese lugar. «¿Hola?» Mi voz resonó en el vacío, pero la figura no reaccionó. Entonces, sin pensarlo demasiado, comencé a acercarme. Cada paso que daba sobre el andén se sentía más pesado, como si el aire estuviera más denso, como si algo me estuviera observando con una intensidad que no podía explicar. Al acercarme unos metros, los susurros comenzaron de nuevo, más cerca, y esta vez no eran solo palabras incomprensibles. Pude distinguir una voz, una sola voz, susurrando, «Nos vamos a ir». Mi piel se erizó al instante. ¿Quién podía estar allí y qué querían decir con eso? Llegué a unos pocos pasos de la figura, y en ese momento la luz de mi linterna parpadeó. En ese breve segundo en que estuve en la oscuridad total, escuché un sonido que me heló la sangre, el traqueteo de un tren, pero no podía ser. La línea 12 estaba cerrada, los trenes no circulaban. Abrí los ojos cuando la luz de la linterna volvió, y lo que vi me dejó sin aliento. Delante de mí, la figura ya no estaba. En su lugar, lo que quedaba era una escena que no tenía sentido. Un tren, viejo y desgastado, apareció de la nada, como si hubiera emergido de las entrañas de la oscuridad. Las luces brillaban tenuemente y el sonido de sus ruedas contra los rieles resonaba en los pasillos vacíos. Mi corazón latía con fuerza y no podía moverme. El tren se detuvo justo frente a mí y la puerta se abrió lentamente, como invitándome a entrar. En el interior, todo parecía estar intacto, como si estuviera esperando a sus pasajeros. Pero no había nadie, solo asientos vacíos.
polvo cubriendo el suelo, y ese aire pesado que se sentía como si el tiempo estuviera suspendido. Fue entonces cuando los susurros se hicieron más claros, como si provinieran de los mismos asientos. «No salgas de aquí», la voz me heló. No sabía si era una advertencia o una amenaza, pero algo dentro de mí me dijo que no debía entrar. Sin embargo, algo inexplicable me empujó a dar un paso hacia el tren. Fue como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. Cuando estaba a punto de pisar el primer escalón, escuché un sonido metálico detrás de mí, algo pesado, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. La estación estaba vacía de nuevo. Solo estaba yo. El tren seguía allí, inmóvil, esperándome. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una corriente eléctrica me recorriera de pies a cabeza. Algo me decía que debía irme, que debía salir de ese lugar lo más rápido posible, pero mis pies seguían avanzando hacia el tren, como si no pudieran escuchar mi mente. El susurro volvió, ahora más claro que nunca. No hay salida, pero ya era tarde. Estaba dentro. Los pasos metálicos del tren, como una pesada respiración, comenzaron a sonar cuando me subí a bordo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y un escalofrío recorrió mi espalda. No había vuelta atrás, no podía ver a nadie, pero el aire estaba cargado de una sensación de presencia, algo extraño y palpable. En ese momento, el tren comenzó a moverse. Lentamente al principio, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Las luces parpadeaban, y las estaciones que pasábamos parecían completamente desiertas, como si la vida fuera un eco distante. Miré por la ventana, pero lo que vi me hizo temblar. No era la ciudad que conocía. Las estaciones no se parecían a las de la línea 12, ni siquiera a las de cualquier otra línea del metro. Eran túneles oscuros, interminables, y las paredes parecían susurrar nombres y voces que no reconocía. Entonces escuché algo que me heló. Un sonido, un crujido, como si alguien estuviera caminando por el tren, deteniéndose justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró. No me atrevía a voltear, pero sabía que algo estaba allí, cerca de mí. El sonido de los pasos seguía, pero no era el ruido de alguien caminando por los pasillos del tren. Era más como una presión, como si algo estuviera desplazándose detrás de mí, moviéndose al ritmo de mi propio miedo, cada vez más cerca, hasta que lo sentí. Una presencia, algo, alguien. El aire se volvió denso como si estuviera bajo el agua, y el tren empezó a frenar de manera brusca. Las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. El traqueteo del tren cesó de golpe, y el silencio que siguió fue abrumador. No sabía si estaba soñando o si realmente había algo extraño ocurriendo a mi alrededor. Cuando la luz volvió, vi algo que me paralizó. Frente a mí, en el asiento de la fila de enfrente, había una figura, un hombre, o al menos eso parecía. Estaba sentado completamente inmóvil, con los ojos fijos en mí, pero no parecía estar respirando. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y su ropa de un tiempo pasado parecía salir de otra época. Sentí un nudo en el estómago, como si lo que estaba viendo no fuera real, pero ahí estaba, mirándome fijamente. En ese instante, algo dentro de mí, algo primitivo, me dijo que no debía hablar, que no debía hacer ruido, no debía moverme. El tren volvió a ponerse en marcha, pero esta vez no sentí el mismo temblor de antes. Todo era extraño, como si el tiempo y el espacio no existieran de la misma manera. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero ya no me sentía como si estuviera viajando a través de un simple trayecto en el metro. Era como si cada kilómetro que avanzaba me separara más de la realidad, como si me estuviera adentrando en un lugar fuera del tiempo. La figura frente a mí no paraba de mirarme. Sus ojos vacíos y desprovistos de vida me penetraban como si pudieran leer mis pensamientos.
No pude evitar sentir una opresión en el pecho, como si la atmósfera se estuviera volviendo más densa con cada segundo que pasaba. Y entonces, de repente, el tren comenzó a frenar nuevamente, esta vez con una violencia que me hizo casi perder el equilibrio. Las luces parpadearon una vez más, y todo quedó sumido en la oscuridad. Cuando las luces se encendieron, ya no estaba solo. Al lado de la figura aparecieron más personas. Todas vestían ropa antigua de épocas pasadas y estaban sentadas, inmóviles, como si no pudieran ver ni sentir lo que ocurría a su alrededor. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran solo voces en el aire. Eran palabras claras, como si una multitud estuviera hablándome directamente. «No salgas de aquí». El tren ya no se movía. Estaba detenido en medio de un túnel interminable, sin señales de salida, sin ninguna posibilidad de avanzar. Un sudor frío me cubrió la piel mientras miraba alrededor, tratando de encontrar una respuesta, una explicación lógica para lo que estaba viviendo. Pero no había nada. Solo esas figuras que me miraban, inmóviles, esperando algo que no entendía. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. El sonido de los susurros se volvió ensordecedor y pude sentir que algo dentro de mí se rompía. No podía seguir allí, no podía quedarme en ese tren con esas figuras. Algo en mi interior me decía que si no hacía algo, quedaría atrapado allí para siempre, en ese lugar fuera del tiempo. Miré a mi alrededor, buscando una salida. Pero el tren no tenía puertas. No había ninguna señal que me indicara por dónde podía escapar. Mi mente estaba a punto de colapsar, y de repente una voz fuerte, clara, resonó en mis oídos. «¡Vuelve al principio!». No entendí qué significaba eso, pero algo me impulsó a dar un paso hacia la puerta. No la puerta del tren, sino la que estaba justo frente a mí, la que no había visto antes. Sin pensarlo, la abrí con rapidez, y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba de vuelta en la estación vacía, la misma estación que había limpiado tantas veces antes. Las luces estaban apagadas, el aire pesado, y todo parecía exactamente igual a como lo había dejado, pero algo había cambiado. El tren ya no estaba allí, las figuras tampoco, solo yo. El miedo seguía intacto, pero al menos estaba fuera de ese extraño limbo. Cuando revisé la cámara de seguridad al día siguiente, vi algo que me dejó helado. En las imágenes se veía a un grupo de pasajeros subiendo al tren, en una plataforma cerrada que llevaba meses fuera de servicio. Miré las imágenes una y otra vez, pero nunca pude entender qué sucedió realmente esa noche. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación? No lo sé. Lo único que sé es que nunca volví a trabajar en esa estación, y desde entonces, cada vez que paso cerca de la línea 12, siento un escalofrío recorriéndome, la sensación de que algo o alguien sigue esperando allí.